¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con algo que usamos todos los días, pero que, si lo pensamos bien, casi nunca entendemos a fondo: el dinero. Este va a ser un viaje al corazón de la idea que le da valor a un simple papel o a un número en una pantalla, y esa idea es la confianza. A ver, miremos este billete. Es algo súper común, ¿no? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que le da su poder? O sea, ¿por qué podemos cambiar esto por comida, por ropa, por un viaje? ¿De dónde sale realmente su valor? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza es, claro, el material, pero el papel en sí no vale casi nada. Y si alguien está pensando que es por el oro que lo respalda, bueno, esa historia cambió hace ya bastante tiempo. La respuesta de verdad es mucho más sorprendente. Y aquí está el kit de la cuestión. El dinero no es tanto un objeto, es más bien una idea. Es una historia que nos contamos entre todos y en la que estamos de acuerdo en creer. Podríamos decir que es la herramienta de cooperación más exitosa que hemos inventado. Así que para entender cómo funciona, tenemos que ir al principio de todo. Viajemos un momento a un mundo sin dinero, un mundo que nos imaginamos lleno de intercambios directos, el famoso trueque. Pero la verdad es que la realidad era bastante más complicada. El problemón del trueque tiene un nombre un poco técnico: la doble coincidencia de deseos. Suena muy elaborado, pero es súper simple. Significa que para que un intercambio funcione, no basta con que yo quiera lo que la otra persona tiene. Esa persona también tiene que querer justo en ese momento lo que yo le ofrezco. Y eso pues no pasa casi nunca. Imagínense la escena. Yo soy un artesano que hace unas flechas espectaculares. Y hoy quiero comer carne. Entonces, voy con el cazador. Pero resulta que él no necesita flechas ahora mismo. Lo que necesita es grano para su familia. Y yo no tengo grano. Listo. No hay trato. La economía se frena en seco. La humanidad necesitaba urgentemente una solución. Y la primera solución que encontramos fue el dinero mercancía. Empezamos a usar cosas que todo el mundo consideraba valiosas de por sí. Por ejemplo, la sal, de ahí viene la palabra salario, o las conchas de cauri, que se usaron por siglos, o incluso el ganado. Pero claro, estos primeros intentos tenían fallos muy obvios. La sal se moja y se disuelve, las conchas se rompen y, bueno, las vacas se mueren. Hacía falta algo más resistente. Y así es como entramos en la era de los metales. Aquí es donde el concepto de dinero da un salto tecnológico gigante, gracias a una idea clave: la estandarización, garantizada por una autoridad. Miren esta línea de tiempo. Por allá del 600 a.C., en Lidia, lo que hoy es Turquía, se acuñan las primeras monedas. El sello del rey garantizaba su peso y su pureza. Fue una auténtica revolución. Esto nos llevó al denario romano, que se convirtió en la primera moneda casi global. Y mientras tanto, siglos después, en China, ya estaban dando el siguiente paso lógico: el papel moneda. Pero este momento de la historia nos enseña una lección de economía que no pasa de moda. Los emperadores romanos, para poder pagar sus guerras, empezaron a hacer trampa con la moneda, mezclando la plata con metales mucho más baratos. ¿El resultado? La primera gran inflación de la historia. La gente simplemente dejó de confiar en el valor de la moneda, y cuando la confianza se pierde, el valor se va con ella. El invento del papel moneda nos lleva a la siguiente gran etapa de esta historia. El dinero se vuelve todavía más abstracto. Deja de ser un objeto de valor para convertirse en una promesa de valor. Por muchísimo tiempo, el billete que uno llevaba en el bolsillo no era el valor en sí. Era literalmente un recibo, un certificado que representaba algo real y valioso que estaba guardado en la bóveda de un banco. Esta frase lo resume todo. Esta era la época del patrón oro. Cada dólar, cada libra, cada peso estaba respaldado por una cantidad concreta de oro físico. Uno podía ir al banco y exigir su metal. El papel era solo una forma más cómoda y segura de mover ese valor. Pero esa promesa estaba a punto de romperse. 1971. Si hay una sola fecha que hay que recordar de toda esta historia, es esta: el año en que las reglas del juego monetario mundial cambiaron para siempre. En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que el dólar ya no se podía cambiar por oro. Y de un plumazo, todo el dinero del mundo dejó de estar atado a un metal precioso. Ahí es cuando nace el dinero fiat, que viene del latín hágase. Su valor ya no viene de un respaldo físico, sino únicamente de la fe que le tenemos al gobierno que lo emite. Y eso nos trae de cabeza al presente. Si el dinero fiat parecía abstracto, preparémonos, porque la mayor parte del dinero que usamos hoy ni siquiera existe en el mundo físico. Miren este gráfico. Es realmente impactante. Las monedas y los billetes, lo que llamamos efectivo, son solo una parte diminuta de todo el dinero que hay en circulación. La gran mayoría son solo dígitos en una pantalla, entradas electrónicas en las bases de datos de los bancos. Así como lo oyen, el dinero se ha vuelto casi completamente invisible. Es un flujo de información que se mueve a la velocidad de la luz. Y claro, esta digitalización abrió la puerta a una idea todavía más radical. En 2009, de repente, aparece Bitcoin, y el concepto es revolucionario. Por primera vez en la historia tenemos un sistema de valor que no necesita de un banco o un gobierno en el medio. La confianza ya no está en una institución, sino en las matemáticas, en un código que nadie puede cambiar y que está protegido por una red global de computadoras, el famoso blockchain. Bueno, hemos viajado desde la sal y las conchas hasta el código de computadora. Y después de todo este recorrido, llegamos siempre a la misma conclusión fundamental. El punto clave de todo esto es que el valor del dinero nunca ha estado en el objeto en sí, siempre ha estado en nuestra mente. Es un contrato social, un acuerdo colectivo en el que todos aceptamos que estos símbolos tienen valor. Es en esencia una gigantesca red de confianza.
Y para demostrar que esta idea no es para nada nueva, les voy a contar un caso que parece de ciencia ficción, pero que es totalmente real. ¿Qué pensarían si les digo que ya existía una especie de blockchain primitivo hace cientos de años? Esta historia es increíble. En la pequeña isla de Yap en el Pacífico, usaban como moneda unas piedras de caliza enormes. Algunas eran tan grandes que era imposible moverlas. Entonces, ¿cómo hacían para comerciar? Pues muy fácil. Cuando una piedra cambiaba de dueño, no la movían. Toda la aldea se reunía y llegaba a un acuerdo público de que ahora esa piedra le pertenecía a otra persona. El valor no estaba en la piedra, estaba en el registro mental compartido por toda la comunidad. Era un libro de contabilidad público. Y así terminamos donde empezamos. El dinero es una de las historias más potentes que nos hemos contado como especie. Una historia que ha evolucionado desde cosas que podíamos tocar hasta ideas puramente abstractas. Y la pregunta que nos queda es, ahora que sabemos que todo es un acuerdo, ¿cuál va a ser nuestro próximo gran acuerdo de valor? El futuro de esa historia, de hecho, lo estamos escribiendo ahora mismo.